vamos entonces a entrar en los detalles para el desarrollo de la declaración funcional. Vamos a ver entonces cómo se define. Lo primero que yo debo definir, o lo que vamos a definir, es el contexto operacional. ¿Y qué es el contexto operacional? Es decir, cuando compramos una bomba, cuando compramos una etiquetadora, cuando compramos una desencajonadora, cuando compramos una embotelladora, el fabricante fabrica eso y lo distribuye a nivel mundial. Lo distribuye para Perú, para Colombia, para México, para Estados Unidos, para China. Y cada país, cada elemento tiene un contexto. ¿Ok? Es decir, el contexto es el lugar donde va a estar inmerso el proceso. Es decir, a lo mejor hay partes donde va a trabajar al lado en el mar, otro va a trabajar en el desierto, otro va a trabajar a alta temperatura en la montaña, otro va a trabajar a condiciones operacionales diferentes, y cada uno de esos contextos va a generar modos de falla diferentes. Por esa razón, el definir claramente el contexto operacional es clave para poder identificar y poder establecer un plan de mantenimiento específico para esa etiquetadora, para esa encajonadora mía de mi proceso. Porque a lo mejor ese plan es diferente para los chinos, es diferente para los colombianos, es diferente para ustedes, los peruanos, o es diferente para los mexicanos. ¿Ok? Entonces, ese plan básicamente va a ser adaptado a la condición. Y lo primero que debemos definir es el contexto. Ahora, ¿qué es el contexto? El contexto operacional se define como todas aquellas circunstancias o condiciones, proceso operativo, condiciones ambientales, requerimientos operacionales, políticas de operación, mantenimiento de repuestos y así como también regulaciones ambientales bajo las cuales se espera que operen los activos físicos. Es decir, todo esto va a ser como una especie de prosa de declaración, donde yo digo, bueno, si el equipo está ubicado en la planta tal, que está ubicada en Arequipa, está en un ambiente húmedo, una temperatura de tal, el equipo está en la intemperie o el equipo está aquí adentro, el equipo es muy importante porque si falla se para el proceso, ¿ok? ¿Qué más? Desde el punto de vista de políticas de operación, es un equipo que no tiene respaldo, ¿ok? Todo eso es el estudio del contexto operacional y debemos hacerlo para cada activo. Esto, por supuesto, permite la determinación de cada una de las funciones principales y secundarias, así como también los estándares de desempeño de cada una de estas funciones. Es decir, este contexto de alguna manera me va a permitir dar respuesta a esa primera etapa, que es la declaración funcional. Es decir, que en este momento ya estamos aprendiendo a construir esta primera pestaña, la declaración funcional. ¿Ok? Esta declaración funcional lleva entonces varios elementos. Lleva la declaración de las funciones primarias, secundarias, lleva las variables de entrada y salida, los parámetros operacional, el contexto operacional y lleva gráficos, fotografías, diagramas del equipo que estoy analizando. ¿Ok? Así como lo están viendo acá. ¿Ok? Entrada, proceso, salida tiene como objeto procesar la información de la definición del contexto operacional del activo físico para identificar sus entradas y las salidas, lo cual facilitará la tarea del establecimiento de la función. Es decir, si yo tengo aquí una encajonadora, yo debo definir, como lo hicimos acá, yo debo definir, vamos a ver aquí, yo debo definir, por ejemplo, yo debo definir el contexto, el diagrama o volumen de control del equipo que estoy analizando y identificar todo lo que entra, todo lo que se procesa dentro y todo lo que sale de este volumen de control. ¿Ok? Entonces, dentro de ese volumen de control tenemos entonces insumos. Es decir, al equipo que entra al equipo, corriente AC, DC, a tantos voltios y a tanto amperaje, agua a tal temperatura o a tal presión, aire, gas, CO2, ¿ok? Servicio, aceite, aire, todo lo que es servicios neumáticos y sus condiciones operacionales e igualmente toda la parte de proceso, ¿ok? Porque realmente, ¿qué sucede? Dentro de ese volumen de control
por ejemplo, cuando nosotros analizamos, en este caso, el tanque, no es el tanque nada más, sino todos los elementos o sistemas que complementan el tanque, como las bombas, como las válvulas, como todos esos elementos que integran el elemento, de tal manera de que el plan va a salir de manera integral para todos los elementos que conforman el volumen de control que desarrollamos. En este caso, pues aquí está resaltado en rojo, ¿ok? Y entonces esto me va a permitir definir cuáles son las entradas, qué es lo que se procesa, qué es lo que está dentro y cuáles son los elementos que van a conformar ese componente, ¿ok? Una vez que yo defina la entrada, proceso y salida, ¿ok? Viene la declaración funcional, ¿ok? Para la declaración funcional tenemos que contestar o entender ciertas cosas, ¿ok? Primero, la identificación de funciones y estándares de desempeño para cada elemento, se requiere una declaración clara de las funciones del activo para formar la base de la MEF. ¿Por qué? Porque la MEF lo que busca, cuando hablamos de la MEF, estamos hablando de análisis de modo y efectos de falla. Eso es lo que significa MEF. Y que básicamente esta metodología lo que busca es hacer cumplir la función del equipo. Es decir, yo no voy a mantener el motor, no voy a mantener el compresor, yo voy a mantener las funciones del proceso. Es decir, este motor puede estar diseñado para 10.000 revoluciones por minuto, pero él pierde la función cuando el proceso realmente lo requiere. Por ejemplo, él está diseñado para 10.000 revoluciones, pero el proceso funciona a 5.000 revoluciones. Por debajo de 5.000 ya pierde la función. Entonces, yo la función que voy a cumplir es 5.000 revoluciones, no ni 10.000 ni por debajo de 4.000. Asegurar que ese motor gire a 5.000 revoluciones, que es la que afecta el proceso, ¿ok? Entonces, la palabra función hace referencia a una actividad o al conjunto de actividades que desempeña un activo de forma principal o complementaria para conseguir un objetivo específico y definido. Es decir, que entonces podemos decir, para ver, ¿esto qué es? Ok, se debe identificar varios tipos de funciones, porque existen dos tipos de funciones, las funciones principales y las funciones secundarias, ¿ok? Esas funciones secundarias, básicamente, aquí están los conceptos, que es una función principal. La función principal que constituye la razón principal por la que el activo físico o sistema es adquirido para su dueño o usuario. Por ejemplo, una bomba. ¿Cuál es la función principal de una bomba? Bueno, bombear un caudal a determinadas condiciones operacionales. Esa es su función principal. Para eso la compré. Es decir, una encajonadora yo la compré para encajonar las botellas, para hacer la caja. Un tanque yo lo compré para almacenar, ¿okay? Una mezcladora para mezclar. Ahorita hablamos un poquito cómo se define la función y vamos a entender claramente eso, ¿no? Esas serían las funciones principales. Pero existen también funciones secundarias, funciones importantes que el equipo debe cumplir además de esa función principal. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, una función principal de una bomba es que contenga el fluido. A mí no me interesa una bomba que bombee el caudal al caudal que yo necesito, pero que al mismo tiempo esté botando el fluido por todos lados y esté haciendo un charco o contaminando todo el proceso. Entonces, la función secundaria de una bomba es contener el fluido. Entonces, yo tengo que declararla también, ¿ok? Hay otras funciones como limpieza. Es decir, muchas veces dentro de una organización hay unas políticas de pulcritud y de limpieza que es importante también. Entonces, yo debo declarar esas funciones, porque si yo no declaro esas funciones, no van a salir actividades para mantener esas funciones, ¿ok? Otras actividades de protección o de seguridad, como, por ejemplo, los dispositivos de alivio de presión. Los dispositivos tienen una función de proteger de sobrepresión a los recipientes. Entonces hay una función secundaria asociada a lo que es
el equipo, proteger el equipo es una función secundaria también, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la declaración de una función lleva 3 elementos. Vamos directo aquí. La función de un equipo lleva 3 elementos: verbo, objeto y patrón de desempeño. Debe contener esos 3: el verbo, el objeto y el patrón de desempeño. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, aquí tengo una bomba, ¿verdad? La figura muestra una bomba para bombear agua de un tanque a otro. La capacidad nominal de la bomba es de 1000 litros por minuto y el agua es succionada del tanque a una velocidad máxima de 800 litros por minuto. ¿Cómo debería yo declarar esa función? Entonces, la función primaria de esta bomba se debe escribir así: bombear, ¿ok? Y ese bombear es el verbo. Verbo, bombear, encajonar, almacenar, ¿ok? Esos son los verbos. Bombear. El objeto, ¿cuál sería el objeto? El objeto es bombear agua, ¿lo ven? Bombear agua. Y el nivel de desempeño. Una función siempre debe tener un nivel de desempeño cualitativo o cuantitativo. En este caso es bombear agua del tanque del punto X a Y a no menos de 800 litros por minuto. ¿Lo ven? Aquí el verbo es bombear, el objeto el agua y el estándar de desempeño del tanque X y Y a no menos de 800 litros por minuto. ¿Lo ven? Entonces, todas las definiciones deben llevar de la función, que eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, miren, aquí está un ejercicio que hicimos esto es un tanque de soda, La función principal de ese tanque: almacenar, ¿ve? Aquí está el verbo, soda, y aquí está el elemento de desempeño, al 2% de concentración para el proceso de limpieza de la tubería, ¿lo ves? Funciones secundarias: permitir elevar la concentración. Sirve como tanque pulmón para realizar la recirculación. Igualmente aquí está pendiente incorporar, por ejemplo, la función contener. A mí no me interesa que un tanque lo contenga, pero que esté fugando por todos lados. Es una función que yo debo contener, ¿ok? Debo entonces identificar las funciones primarias, secundarias, las variables de entrada. Aquí está cantidad, volumen del tanque en porcentaje, temperatura del tanque, concentración de la soda, las variables de salida, concentración de la soda de salida, parámetros operativos, temperatura requerida antes de un SIP, nivel de volumen mayor, concentración de la soda, presión inicial, presión final, el contexto operacional. Y ya el contexto operacional, entonces aquí sí, el tanque está ubicado en un cuarto bajo techo con una temperatura ambiente de 17 grados, humedad relativa promedio de 35, se encuentra a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Colocamos entonces una pequeña descripción, fotografías, una pequeña descripción del proceso, algunos esquemas que me van a ayudar a entender todos los elementos y todos los componentes más adelante cuando yo esté desarrollando la MEP, ¿ok? Entonces, de esa manera, aspiramos que para cada uno de ustedes, cuando estemos desarrollando, por ejemplo, para el inspector de botella, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la función principal de ese inspector de botella, cuáles son las funciones secundarias de limpieza, de contención, de protección y de seguridad a la gente. Igualmente para el soplador de botella, igualmente para el pasteurizador, ¿ok? Igualmente para el soporte rotatorio. Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es desarrollar esta primera parte, ¿ok? La declaración funcional. Yo hoy, después de esto, les voy a hacer llegar el formulario en blanco y un formulario modelo para que les sirva de guía, ¿ok? E igualmente, por el grupo de RCM que tenemos, cualquier duda, no esperen hasta la semana que viene, sino que por el grupo, cualquier duda, pues lo vamos adelantando de tal manera que ya la semana que viene aprobemos esta declaración funcional y podamos pasar para el otro proceso, ¿ok?